Y bienvenidos, como siempre, al cierre de Wall Street. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Negocios Televisión, donde seguimos mirando a lo que sin duda es la noticia del día. Bueno, quizá un punto y aparte en el devenir de esa guerra que se libra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y que en los últimos tiempos, más allá de ofensivas, contraofensivas y de quién enviaba más material bélico, ha tenido ya esas últimas salidas, iba a decir de tono, pero ha ido un poco más allá, en cuanto a que el material que se enviaba a Ucrania se podía estar utilizando para intervenciones en el exterior, quién está volando qué zonas, se están produciendo ciertas injerencias en el espacio aéreo de Polonia, de Finlandia, de Noruega, de la propia Rusia. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, hoy tenemos, para que vean ustedes el menú, a la CIA diciendo a través del Wall Street Journal que el Nord Stream lo volaron los ucranianos y que la CIA lo sabía, pero no dice nada porque no conviene. Esto es en realidad la enésima teoría de la conspiración sobre quién voló el Nord Stream, quién voló esos gasoductos, porque siguen sin estar claro. Pero es que lo peor del día, les decía, la noticia de hoy, es que han volado una presa en una región de Kherson. En concreto, en Kozlova, que se llama el lugar Nova Kozlova, han volado una presa de tal tamaño y con tal calado y con tantísimo recurso hidráulico detrás, una de las principales presas de energía de la zona, que hay más de 80 poblaciones anegadas y ya cerca de 2.000 desplazados, de momento. El tema está en que Rusia y Ucrania están cruzando acusaciones. Dice Rusia que esto es un ataque terrorista de los ucranianos, porque es una zona que controla específicamente ahora los militares rusos y que estaban utilizando esas centrales en teoría energéticas hidráulicas para abastecerse. Pero claro, con ello vuelan una zona inmensa donde en teoría la población es ucraniana, por lo que en realidad Zelensky, los ucranianos, lo que dicen es que el ataque terrorista se produce por parte de los propios rusos para intentar evitar que se produzcan conatos de pequeñas rebeliones en esos pueblos o que se unan incluso a las ofensivas y contraofensivas que están poniendo en marcha desde el ejército ucraniano. En eso están ahora mismo. De hecho, creo que, bueno, estas son las imágenes de la presa, pueden ver con bastante claridad lo que está ocurriendo y cómo es el desborde tan espectacular, pero el propio Zelensky ha puesto un tuit en sus redes sociales, aquí lo tienen, diciendo que son terroristas rusos, que la destrucción de esa planta hidroeléctrica de Kakhovka confirma al mundo entero que están haciendo bien en defender las tierras de Ucrania. Y aquí también, bueno, pues todas estas imágenes, ¿no? En la otra parte está a punto de celebrarse, vamos, se está celebrando. Si en cuanto podamos les daremos las últimas noticias de lo que allí ocurra. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la ONU, se ha reunido de urgencia porque lo pide Rusia, que dentro de toda esta especie de sinsentido que se está produciendo, resulta que es quien preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, la ONU ha decidido que esto es terrible, ha dicho esto es terrible, ha salido Antonio Guterres y ha dicho su secretario general y ha dicho efectivamente esto es devastador, pero no sabemos, no tenemos información independiente, real, de lo que ha ocurrido ahí. Pero mientras esto ocurre, insisto, y desde Ucrania dicen esto, desde Rusia aprovechan que, pues cosas de la vida, son la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para convocar de urgencia un análisis de lo ocurrido porque pretenden condenar a Ucrania por terrorismo, por la voladura de la misma presa. En eso está ahora mismo el mundo, volcados en este asunto. Hemos visto toda esa parte, insisto, desde Rusia, donde se está diciendo que son terroristas ucranianos, que esto solo les beneficia a ellos, pero ¿qué dice la parte ucraniana? Javier Luengo, ¿en qué se están basando para defenderse de esas acusaciones y de lo que pueda decir ahora el Consejo de Seguridad de la ONU? Muy buenas noches, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Lo ha comentado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La desinformación es tal que no hay que fiarse de nada a esta hora de la tarde. Lo ha comentado
tanto culpando a Rusia como culpando a Ucrania. El responsable diplomático lo ha comentado en el marco de esa reunión del Consejo de Seguridad, esa reunión en los márgenes, pero deja una premisa clara, y es que las cifras que dan son parciales. Rusia acusa a Ucrania, Ucrania con el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea acusa a Rusia de esa destrucción de la presa de Kazhovka, primera hora de esta mañana, que ha dejado completamente anegada la zona, ha provocado una evacuación masiva en la región y todavía está por ver por la parte medioambiental cuál es la catástrofe que nos deja. De momento, y según la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, que por cierto ha participado de manera telemática en esa cumbre de los 9 de Bucarest, en la que ha estado presente también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Eslovaquia ha comentado que son 80 las localidades que han sido evacuadas, que están a esta hora de la tarde sumergidas bajo el agua que ha salido del río Dnieper por culpa de esa destrucción de Kazhovka. 80 localidades y unas 100.000 personas en peligro de ser evacuadas. Esto por parte de Ucrania, pero de facto el territorio está ocupado por autoridades rusas. La autoridad política es un alcalde impuesto por Vladimir Putin, por el Kremlin, y en este caso lo que habla son de más de 1.300 evacuados a ambos lados del río Dnieper. Por esa ruptura afecta, según Rusia, a 14 localidades concretas donde viven 22.000 personas diferentes. La administración militar, eso sí, cifra el número en 16.000 según la parte ucraniana. Por lo tanto, Rusia dice hay 22.000 personas, Ucrania dice que son 16.000. Entre tanto, la crisis de desinformación sobre Kazhovka, sobre quién ha perpetrado este ataque en las últimas horas, se mantiene en liza, y entre tanto Occidente, la OTAN, la Unión Europea apoyando los supuestos de Ucrania, aunque de momento Naciones Unidas dice que, ojo, que de momento nada está seguro. Bueno, pues